Hola y bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender algunas aplicaciones sobre PWM. PWM es la contracción o las iniciales de Pulse Width Modulation, que quiere decir modulación de ancho de pulso. ¿Sale? Esto nos sirve para diferentes aplicaciones. Una de las más comunes es el control de la velocidad en el eje de los motores. La modulación de ancho de pulso no es más que cambiar la frecuencia con la que yo enciendo y apago mi dispositivo. Se pueden aplicar para también controlar la intensidad luminosa, pero aquí, como ya dijimos, lo vamos a utilizar para el motor. Vamos a imaginarnos un circuito muy sencillito, donde tenemos nuestro botón, enseguida nuestro motor. Esta es la simbología de una lámpara. Como les digo, también puede servir para controlar la intensidad luminosa en una lámpara. Muy bien, y aquí cerramos nuestro circuito. Es un circuito de corriente directa muy sencillito. Entonces, cuando yo presione mi botón, se va a cerrar el circuito eléctrico y el eje de mi motor va a comenzar a girar a una velocidad específica definida por las características propias del motor. Muy bien. Ahora, si yo quisiera cambiar la velocidad con la que gira el motor, yo debo reducir o la corriente o el voltaje con el que estoy alimentando a mi motor. El modificar la corriente o el voltaje me implica el problema que reduce el par angular del motor, es decir, la fuerza que puede generar el eje del motor. Entonces no es la mejor forma de reducir la velocidad en el eje de un motor. Entonces hay una forma muy interesante que consiste en presionar y dejar de presionar este botón a una frecuencia determinada. ¿Qué es lo que va a suceder? Imagínense que ustedes presionan este botón por un segundo y lo dejan de presionar por otro segundo. Entonces, la señal que va a recibir el motor va a ser algo así, ¿sale? Vamos a imaginar que se alimenta en 5 volts. Va a recibir un pulso de 5 volts durante un segundo y después va a dejar de recibir voltaje por un segundo. ¿Esto qué va a pasar? Bueno, va a provocar que el eje va a girar por un segundo y después se va a detener. Si yo repito esto, otro segundo presiono, otro segundo dejo de presionar, va a volver a girar por un segundo y después se va a detener. Y así sucesivamente. ¿Sale? Eso se puede ver muy sencillo, pues con el circuito de un botón en serie con el motor. Si yo esto lo hago suficientemente rápido para que el ser humano no alcance a ver el momento en el que se detiene el motor, me daría la impresión de que el motor está girando de manera continua. Sin embargo, va a haber un periodo en el que va a girar y un periodo en el que se va a detener y va a volver a girar y se va a volver a detener y así sucesivamente. Si esto yo lo hago suficientemente rápido, digamos 60 veces por segundo, por decir algo, es decir 60 Hz, el ojo humano no va a alcanzar a ver el periodo en el que el motor se detiene. Por lo tanto, para el ser humano sería como si el motor girara de manera continua. Sin embargo, este tiempo de periodo que se detiene el motor, pues produce una reducción en el movimiento del motor, ¿cierto? No se va a mover igual el motor que si yo enviara un pulso constante. ¿Cómo se ve esto reflejado? Bueno, se produce una reducción en la velocidad de giro del motor. Además de que como yo no estoy limitando ni el voltaje ni la corriente que fluye por el motor, me va a mantener la velocidad constante, perdón, no la velocidad, el par angular se va a mantener constante. Y eso pues es lo que yo quiero. Voy a modificar la velocidad sin afectar la fuerza con la que se mueve el motor. En realidad, si se hace un análisis profundo,
de los campos magnéticos y de todos los fenómenos internos del motor, sí se afecta la fuerza. No es tan directo ni tan cómodo como se describe. Sin embargo, este efecto en la fuerza lo podemos despreciar. Es pequeño y para muchas de las aplicaciones lo podemos despreciar. Sin embargo, hay que tener mucho ojo si afecta la fuerza. Y entre más lento yo trate de hacer el motor, más es este efecto en la fuerza, ¿sale? Entonces no se me vayan a confundir. Para aplicaciones muy generales, muy comunes, el efecto en la fuerza lo despreciamos y consideramos que voltaje y corriente se mantienen constante, por lo tanto la fuerza se mantiene constante. Pero para aplicaciones más precisas sí se produce un efecto en la fuerza. Ahora, ¿cómo aplico esto en un circuito digital? Va a ser muy difícil que yo, ser humano, presione y deje de presionar 60 veces este botón en un segundo. Bueno, hay una gran cantidad de controladores de motor. En particular, creo que lo más normal, lo más común hoy en día es utilizar una tarjeta Arduino. Y la ventaja es que la tarjeta Arduino me permite controlar la modulación de ancho de pulso a través de instrucciones muy sencillitas. Normalmente, lo que nosotros hacemos para controlar el movimiento de un motor es enviar un pulso positivo y un pulso negativo a una de las terminales. Esto provoca que se cierre el circuito en el motor y gire constantemente. Esto se hace con la instrucción Digital Write común y corriente de Arduino. Pero si en lugar de usar Digital Write yo utilizo Analog Write y este tipo de salida yo la utilizo en la tarjeta Arduino diseñada y preparada para usar modulación de ancho de pulso digital, es decir, todas las salidas que tengan esta simbología, que es como una onda senoidal. Entonces, algunos puertos de la tarjeta Arduino me permiten utilizar modulación de ancho de pulso digital, y son aquellas que tienen esta como tilde, si así la quieren nombrar, o el gorrito que lleva la ñ. En realidad es una señal senoidal. Entonces yo puedo implementar ese tipo de algoritmos. La en salida 11, la 10, la 9, la 6, la 5, la 3 y la 2 de la tarjeta Arduino 1 me permite implementar esto. ¿Y cómo se hace en el código? Muy sencillito. Se utiliza la instrucción Analog Write. Ya no va a ser una señal digital que solo vale 0 o 1. Va a ser una señal analógica que va a tener un valor dependiendo de este número que me configura mi salida. Fíjense que en las salidas digitales solo utilizo el nombre del puerto que voy a utilizar para enviar mi señal y su valor, positivo o negativo, 0 o 1. Ahora, en una señal analógica, yo debo de indicar el valor de esta señal, porque ya no solo va a valer 0 o 1, va a valer algún determinado nivel de frecuencia con la que yo voy a encender y apagar este puerto. Entonces, el máximo número que yo puedo escribir aquí es 255. Si yo hago esto, mi motor va a activarse con la 100% de la frecuencia. Sería exactamente lo mismo que usar estas instrucciones. Muy bien, entonces vamos a simular con el 100% de la frecuencia para observar cómo gira el motor. Fíjense que cuando yo no presione el botón, mi motor va a girar en un sentido, pues estoy activando el puerto 1 con positivo y el puerto 2 con negativo al 100% de su velocidad. Muy bien, eso es mientras yo presione el botón. Cuando deje de presionar el botón, va a cambiar el sentido de giro, pues ahora el puerto 1 es low y el puerto 2 es high, y va a girar al 100% de su velocidad. Esto solo es para comparar cómo ambos giran al 100% de su velocidad. Vamos a iniciar la simulación.
Entonces, mi motor está girando a menos 143 revoluciones por segundo, pues no estoy presionando el botón. Cuando yo presione mi botón, el sentido de giro va a cambiar y la magnitud va a ser la misma, pues estoy usando el 100% de la velocidad. Ahí lo presiono y solo cambio el signo. Ahora gira a 143 revoluciones por minuto, pero en sentido opuesto. Muy bien. Hasta aquí la modulación de ancho de pulso no sirve de gran cosa, pues lo estoy haciendo girar al 100% de su capacidad. Sin embargo, si yo reduzco este número, vamos a suponer, ahora le escribo un 100, pues va a girar a una reducción, a una velocidad menor cuando yo deje de presionar el botón. Podemos hacer la regla de 3. 255 es a 100%, como 100 es a 10.000 entre 255. Va a dar un porcentaje. Vamos a ver entonces cómo funciona ahora el circuito. Le doy simular y ahora mi motor está girando a menos 50 y algo, más o menos, casi 60 revoluciones por minuto. Ya modifiqué su velocidad. Cuando yo presione el botón, va a cambiar el sentido de giro y va a girar al máximo de su velocidad. Ahí está, 143. Dejo de presionar, entra la modulación de ancho de pulso y me modifica la velocidad. Como ven, ni siquiera debo de instalar alguna librería especial o alguna configuración extra. Simplemente debo usar los puertos diseñados para usar PWM digital y en lugar de utilizar la instrucción Digital Write, utilizo la instrucción Analog Write. Debo de especificar qué puerto va a ser esta salida, obviamente, como siempre ha sido. Y ahora, en lugar de decir high or low, debo decir el valor de la frecuencia, ¿sale? 255, 100% de la frecuencia, máxima velocidad. De 255 hacia abajo, pues hay que hacer la regla de 3 si se quiere tener un buen cálculo de la velocidad estimada. Espero que esto les haya sido útil y nos vemos la próxima. Adiós.